El pronunciamiento de Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, que lo hizo en el hemiciclo, reclamándole al presidente de la República, Luis Abinader, que no está de acuerdo con las cancelaciones de dirigentes y militantes del PRM en instituciones donde se han nombrado nuevos incumbentes. Pacheco dijo no aceptar que los movimientos en el gabinete sirvan para perseguir o desplazar injustamente a miembros del partido. Y hay mucha gente que ha criticado el hecho de que Pacheco le hiciera esas observaciones a su presidente de su partido en ese escenario, que no es un escenario partidista del PRM, sino un escenario país, vamos a decir, porque es el Congreso de la República. Y Pacheco, al parecer, quiso aprovechar para que el mensaje le llegara al presidente, porque ese tipo de dirigentes como Pacheco son los que tienen la presión del día a día con las estructuras partidarias de una organización que conjuntamente con una coalición de partidos llegan al poder y ganan las elecciones. Pero ¿con quién ganaron las elecciones? Ganaron las elecciones con muchos de esos dirigentes que lo están mandando para su casa con una carta de cancelación, desvinculándolo de las instituciones, donde han llegado nuevos incumbentes, como es el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, por ejemplo. Porque Pacheco, cuando se refirió y de la forma como lo hizo, evidentemente que está tocando, está describiendo figuras como Mayín Díaz, por ejemplo. Él dice que ahora llegan unos arribistas que han estado con todos los gobiernos, y evidentemente que Mayín es uno de ellos, y se habla de que Mayín Díaz fue una persona clave para la escogencia del nuevo director de Impuestos Internos, porque fue una recomendación de él, según las informaciones que uno maneja. Pero vamos a escuchar a Pacheco, vamos a recrear lo que dijo Pacheco nuevamente, para que entonces, si alguno no lo escuchó, porque esto circuló mucho fin de semana, pues puedan entrar en contexto para continuar con el tema. Y en todos los gobiernos esos arribistas vienen y se suben y se encaraman, y entonces vienen a obrar, y después, y aquí hay partidos que lo saben, cuando esos partidos entran en dificultades, marcan distancia de esos partidos. ¿Y quiénes son los que salimos a defender a los partidos? Los mismos compañeritos que hoy resultan golpeados con este tipo de situación. Entonces yo no puedo quedarme callado. Yo no puedo quedarme sin levantar mi voz, porque eso a mí me duele. Yo me he preparado, he trabajado arduamente, he sido un cuadro político, pero también me he preparado para desempeñar bien mi función. Y qué bueno que a mí se me reconoce. Pero entonces un compañerito, porque no tiene nombre, porque no tiene un apellido, porque no es amigo de un arribista de eso, que vienen a hacerse los imprescindibles ante un presidente de la República que tal vez está en un estado de desesperación y buscando una buena gestión. Uno entiende el malestar de un dirigente como Pacheco porque, repito, donde Pacheco posiblemente lleguen muchos de esos lamentos, de esas quejas, de ese malestar que se genera en una organización política cuando ocurren esas cosas. Ahora, Pacheco lo que tiene que mirar rápidamente y hacer una retrospectiva de qué ha pasado desde que Luis Abinader asumió el poder con el PRM y las demás organizaciones que le acompañaron. Los primeros nombramientos que hizo Luis Abinader con dirigentes que son
parte fundamental de esa estructura partidaria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Faña? ¿Qué pasó con Kimberly? ¿Qué ha pasado con Tony Peñaguaba? ¿Qué pasa con todos? Algunos apartados del cargo por cometer irregularidades y otros son víctimas también de las críticas permanentes por mal manejos en sus funciones. Entonces, ¿qué hace un presidente entonces en ese caso? Tiene que salir a buscar hacia afuera. En Hacienda no se salía de un ruido hasta que se designa una persona que aplacó el asunto. Y yo pienso que eso es lo que ha obligado a Luis Abinader a tener que mirar fuera de su organización política. ¿Qué pasó con Deligne Ascensión en el Ministerio de Obras Públicas? Sale como uno de los peores que ha pasado por esos ministerios desde que fue Secretaría de Estado. Se designa a una persona que no es del PRM, que es de un partido minoritario, aunque muy cercano del presidente Abinader. ¿Y qué ha pasado entonces? Miren la diferencia con Eduardo Estrella. Cómo han empezado a agilizarse todas las obras que estaban atrasadas, que estaban paralizadas. Pero también se pueden mencionar otros casos. Agricultura. Bueno, se designa un cuadro político dirigencial del PRM que viene desde el PRD con Hipólito Mejía. ¿Y qué pasó con Limber Cruz? ¿Qué pasó con Frank, con el que fue designado como jefe de gabinete? Salen bajo fuertes cuestionamientos, hasta de manera interna de sus propios compañeros. Con eso es que Luis Abinader ha tenido que lidiar y parece que entonces eso es lo que lo ha obligado a poner sus ojos fuera del Partido Revolucionario Moderno. Pero vamos a ver las reacciones que provocó el pronunciamiento de Alfredo Pacheco, desde Hipólito Mejía, expresidente de la República y una figura fundamental en el PRM, hasta lo que se generó en la misma Cámara de Diputados al momento en que Alfredo Pacheco se pronunciaba de esa manera como ustedes escucharon. Vamos a compartirle, Yeudi, los gráficos con las declaraciones que emitieron muchos dirigentes del PRM, empezando por Hipólito Mejía. Hipólito pide a Abinader frenar las cancelaciones masivas, calificó las cancelaciones a PRMistas como una práctica o costumbre incorrecta que debería detenerse ya y llamó al presidente a evitarlo. Tenemos a Eugenio Cedeño, diputado de esa misma organización política, y dice, al contrario, lo que hizo fue una crítica fuertemente a Alfredo Pacheco por haber usado el hemiciclo para hacer esa denuncia. Dice que estaba desafinado e inadecuado. Y Guido Gómez Mazara, entonces, bueno, ahí está Cholitín, dice que no era el escenario, muchos coincidieron en eso. Aparece entonces un Guido Gómez Mazara advirtiéndole a esos dirigentes y al PRM que esas diferencias podrían ser usadas por los adversarios para enfrentarlo posteriormente, ya cuando venga un proceso electoral. Así que el PRM no está en un buen momento ahora. Y yo diría que Luis Abinader está haciendo algo como otras cosas que ha hecho que son inusuales en política, porque está tratando de apartar un poco la politiquería de su gestión presidencial. Y ahí es que radica el choque. Porque le voy a decir una cosa también. Pacheco dice, yo me preparé. Y bueno, sí, yo me preparé. Usted se preparó y usted le han reconocido su capacidad.
Ahora, hay muchos que no dan para nada, porque no se prepararon. Porque usted le dice cuál es su área, en qué usted se desempeña y no saben de nada. Porque creen que montándose en una patana, que participando de un mano a mano, de una marcha o de un meeting, ya creen que eso le da el aval para ellos ocupar funciones, incluso que exigen que sean de relevancia. Bueno, para cerrar este tema, yo le voy a compartir entonces ya un poco más enardecida el pronunciamiento de un diputado, José Luis Rodríguez, del PRM, donde dijo que hasta un humo se dio cuando vio el decreto de la destitución de Limber Cruz como ministro de Agricultura y de Freddy Fernández como jefe de gabinete. Vamos a escucharlo. Yo me di un jugo porque desmontaron la mafia que había en agricultura. Se llevaron al hijo de puta de Freddy Fernández y a Limber Cruz, que cancelaron 22 dirigentes que al inicio del gobierno el presidente Luis Abinader nos ayudó a conseguir. Por eso yo felicito a Luis Abinader porque hizo lo que tenía. Bueno, más que darse un humo por la destitución, dijo algo mucho más comprometedor, que acabaron, ya desmontaron una mafia que había en el Ministerio de Agricultura. Entonces eso ya estaría por verse bajo una investigación.